Tenemos comunicación y lo agradezco muchísimo, vía telefónica, desde luego, con Ildefonso Guajardo Villarreal, exsecretario de Economía durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y ex jefe negociador del Tratado Comercial con Canadá y Estados Unidos aún vigente. Si alguien le entiende este tema, es precisamente Ildefonso, a quien le agradezco de entrada muchísimo la oportunidad de poder tener unos minutos de conversación con la audiencia de Grupo Fórmula. Ildefonso, muchos saludos, buena tarde. Pepe, qué gusto saludarte. Pues aquí estamos en una parte del corazón automotriz de México, en Guanajuato. Ah, claro, por supuesto, es uno de los estados donde hay una mayor cantidad, a Guanajuato, Aguascalientes, en fin, donde hay una gran cantidad de industria automotriz. De plantas. Claro que la están pasando. ¿Qué has percibido? ¿Qué has percibido? Pues mira, hay una gran incertidumbre porque esta violación flagrante que hace la administración Trump al tratado con esta disposición que supuestamente amenaza adoptar el 2 de abril, pues sí le pegaría de frente a un sector que ha sido muy exitoso para los tres países y donde, como tú bien lo sabes, pues estamos exportando pues, prácticamente casi el 90% de lo que producimos. Ayer dábamos la cifra de la producción total, casi el 80%, 2.700.000 vehículos, se van a Estados Unidos. Somos el Sí, país que más le exporta a Estados Unidos vehículos. sin duda, y ahorita estamos en un nivel que rebasa los 3 millones de exportación. Híjole. Y claramente tendría efectos terribles en las líneas de producción. Obviamente de manera diferencial, dependiendo de las marcas, dependiendo del nivel de integración, pero sí es una amenaza fuerte y real. Es una medida evidentemente proteccionista, coincidimos, lo dices tú el experto, violatoria de los acuerdos del tratado comercial. ¿A Trump ya no le interesa el tratado comercial, crees tú? Mira, yo creo que de alguna manera le interesa algo que no necesariamente lo podemos definir como libre comercio, pero que él quiere seguir etiquetando como el mejor tratado en la historia de Estados Unidos. Así clasificó a al que actualmente tenemos en operación y lo presumió en toda su campaña. Sin embargo, ahora resulta que dice que en la parte automotriz no le dio los resultados que él esperaba. Y eso obviamente es en función de una visión bastante obsoleta que tiene de lo que significa industrialización. Esto O ya, sea, esto ya venía de atrás, Ildefonso. Recuerdo muy bien que tú interviniste en la última negociación donde él quería poner desde su primer mandato los aranceles y afortunadamente el equipo mexicano encabezado por ti logró pararlo. fíjate que si tú te acuerdas cuando se lanzó la negociación en verano del 17, en el discurso de arranque, Lighthizer estableció 5 puntos que allá el presidente de la Cámara de Comercio los llamaba píldoras venenosas. Y una de ellas es que querían de arranque que la mitad de un vehículo fuera hecha en Estados Unidos. O sea, que la mitad de la integración fuera exclusivamente de contenido estadounidense. Y nosotros movimos esa pretensión a algo mucho más digerible, que es decir, ok, aumentemos la regla de contenido regional y de esa regla hagamos una cláusula pues que les garantice el establecimiento de plantas de autopartes y automotrices, al menos en una proporción a Estados Unidos. Y por eso metimos una cláusula que decía, del 75%, el 40% tiene que ser aportado de zonas donde el salario mínimo promedio sea de $16 la hora. Es una manera elegante de hacerle una reserva a Canadá y Estados Unidos, pero muy diferente a garantizar el capricho de que la mitad de un automóvil fuera generado por partes norteamericanas. Parecería ser que esta pretensión es regresar a ese objetivo que inicialmente ha mostrado y que no les permitimos lograrlo en la primera negociación. Se habla pues de un 25% de aranceles a la producción automotriz, a los vehículos que exporta México a Estados Unidos. Sin embargo, efectivamente, por efectos del tratado comercial, una proporción de las partes de cada vehículo que se exporta lleva, una proporción creo que es del 40%, lleva regionalmente elementos fabricados en Estados Unidos y esto le da Estados Unidos y Canadá. y Canadá. Y entonces, en un momento dado, se puede castigar al vehículo, sí, pero no totalmente con el 25%, sino solamente al 60% del vehículo, ¿no? Mira, depende de la aportación, depende de la marca.
Yo te diría que los vehículos producidos por General Motors o por la otra empresa, General Motors y no, Stellantis no, y Ford, tienen mayor Chrysler, ¿no? integración. Stellantis no, porque Stellantis tiene un vehículo que se fabrica con mucha integración europea. Pero Ford y General Motors tienen mucha integración de valor entre México y Estados Unidos. Pero por más que la tengan, Pepe, el castigo puede ser severo. Supón tú que en un esfuerzo digan que de una RAM que se exporte de Coahuila, un 40% sea del 75, un 40% sea norteamericano. Bueno, pues eso lamentablemente te va a dejar con un 70 vulnerable. O sea, cuando tú Correcto. multiplicas 75 por la proporción norteamericana, y entonces, ¿qué quiere decir? Que el 25 se te va a transformar en un impuesto pues, prácticamente del 17% aproximadamente. Entonces, sigue siendo un impacto muy importante en precio que te va a mover el consumo en el mercado norteamericano y obviamente se va a reflejar en menor venta de vehículos y precios más altos, ¿no? ¿Cuáles son las opciones para México ante estas acciones del gobierno de Donald Trump? Mira, Pepe, yo siempre repito y lo comparto, que cuando esto empezó en el 2016, que él ganó la presidencia, pues en mi lista de libros de nocturnos nunca estuvo prioritariamente el arte de negociar, pero se volvió importante, entonces me lo leí en aquel fin del 16. Y hay una frase que subrayé de Donald Trump que dice, si mi contraparte en la mesa de negociación se hace chiquito y se dobla, lo atropello. Si se defiende, me siento a negociar con él. Pues él mismo nos lo está diciendo. O sea, no podemos estar esperanzados a que nos trate un poquito mejor que a los demás. Aunque duela, tenemos que tener una posición firme en la mesa de negociación. O sea, no podemos darnos el lujo de no tener claramente una posición y tener opciones. Que sus amenazas pueden ser, si las lleva a cabo como son, pueden ser dolorosas, pero también se va a infligir daño a sí mismo. Y acordemos que tiene una elección intermedia. Y yo insisto, parecería que es una frase trillada, pero pues no hay borracho que coma lumbre. O sea, tenemos que tener una definición clara de nuestras capacidades y decir, perfecto, nos vas a dañar con esto, te vas a dañar a ti mismo, pero además podemos también tener una contestación permitida por las cartas que firmamos y por el acuerdo, que podemos también hacerte daño en sectores profundamente republicanos que te van a reclamar pues que cómo los llevaste a ese tipo de situaciones por tu irresponsabilidad en el manejo de la política comercial estadounidense. Esa debe ser la Entonces, estrategia, ¿no? de los negociadores mexicanos en este momento y en lo que viene, porque va a venir la revisión del tratado comercial si es que permanece, ¿no? y el problema, Pepe, es que no viene de manera integral como debería ser para poder llegar a un relanzamiento del tratado. Cada 30 días nos está volteando de cabeza y nos está bolseando y nos está sacando fichas de negociación. Él está acomodando sus objetivos y claramente está obsesionado con el sector automotriz. Bueno, pues tomemos esa definición y acomodemos lo que se puede de manera que no fracturemos de fondo un sector estratégico para la manufactura mexicana. Hay Alguna espacio. vez escuché al ingeniero Carlos Slim decir que, de acuerdo con lo que leyó del libro también, el libro que estás mencionando, que le queda claro que Trump no es un Terminator, sino un negotiator. No sé si estés de acuerdo con eso. Sí, nada más que es un negotiator medio mañoso. Medio Terminator, ¿no? No, o sea, porque al final de cada negociación él mismo te dice que todavía le da otra vuelta a la tuerca, ¿no? O sea, es innumerables veces que se han relatado que llegaba a cerrar un deal de real estate y que ya prácticamente apalabrado regresaba y le daba todavía un retorzón a la tuerca, ¿no? Pues te agradezco mucho, Ildefonso. Como siempre, es un placer escucharte y saludarte. Gracias, Pepe. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Ildefonso Guajardo Villarreal, exsecretario de Economía, ex jefe negociador del Tratado Comercial, ahora endeble y aún vigente. Vamos a ver a dónde llega esto. Vamos a una pausa.